De nuevo yo también me quiero sumar a la felicitación que decía David anteriormente a nuestros mayores de la Iglesia por el boletín que ellos han hecho y que nosotros tenemos en el día de hoy. Por favor, que nadie se quede sin verlo, porque tenemos unos mayores activos que también quieren participar y han participado en este boletín especial. Así que felicidades y esperamos un segundo, Esperamos un segundo de todos los ministerios de la Iglesia, así que no sé a quién le toca el siguiente. Bueno, el siguiente va a ser también dedicado por los mayores, a nuestros mayores que están en las residencias, con testimonios de ellos, y creemos que también es una forma bonita de hacer presentes a nuestros mayores también en nuestro culto y en nuestra familia, ya que hay muchos de ellos, sobre todo los que van a ser presentados en el siguiente boletín, no pueden estar con nosotros por estar en las residencias o con las familias. Así pues, felicidades. También en esta mañana tenemos que decir adiós a nuestra hermana Paquita y a Francis. Ellas marchan esta semana para Canarias, si el tiempo lo permite. Así que creo que el martes, me dijiste, ¿verdad? El martes ellas marchan para las Canarias y desearte, Paquita, que lleves todo nuestro cariño, como tú sabes, nuestro calor, y deseando que el Señor te siga fortaleciendo como lo está haciendo hasta ahora, y también a Francis, y que tengáis un buen viaje. Dar recuerdos a Rubén, dar recuerdos a la iglesia y a Alexander, ¿no? Alexander, muy bien, que es su hijo. Por tanto, que el Señor os lleve con bien. Bueno, dicho todo esto, como también se ha mencionado esta mañana, y debo de abreviar para que luego no se nos haga tarde en el día de hoy con la asamblea que vamos a tener, que esperemos que sea rápida y no demorarnos demasiado. Pero bueno, sabéis que esta semana, como también aparece en el boletín, en la última página, ha fallecido, diríamos, el que podríamos denominar el gran predicador del siglo XX en todo el mundo, Billy Graham, ¿verdad? Esta semana pasada falleció, ha aparecido en Protestante Digital, pero también ha aparecido en la prensa española, en el diario El País, creo que también en La Vanguardia se hacía una referencia a Billy Graham. Por tanto, una personalidad significativa en el mundo entero, como el gran predicador, probablemente de todo el siglo XX, por el alcance de la predicación del Evangelio a través de su ministerio, como sabéis, llenando estadios a través de los medios de comunicación, y también de una gran relevancia a nivel social y a nivel político e internacional, porque él fue el consejero personal de diferentes presidentes en los Estados Unidos y también tuvo un reconocimiento en el ámbito internacional, en el mundo de la política, por la personalidad que él representaba, por su capacidad, su erudición y también por ser un gran predicador. Podríamos decir que él fue uno de los grandes profetas del reino de Dios del siglo XX. Como todo gran hombre, pues siempre tiene admiradores y detractores, pero creo que en su caso fueron muchos más los admiradores o reconocedores, más que admirar, reconocedores de su obra a nivel mundial. A lo largo de la historia han surgido diferentes hombres y mujeres que Dios ha levantado para llevar a cabo la misión de proclamar el Evangelio del reino de Dios. Grandes profetas de Dios a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, llegando hasta aquel gran profeta. No se ha levantado otro profeta mayor que Juan el Bautista, dijo Jesús de Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista señaló a Jesús como uno mayor que él, del cual él no era digno de desatar su calzado. Por tanto, nos encontramos con Jesús como el gran profeta con mayúscula. Ese profeta que ya Moisés en el libro del Deuteronomio había apuntado que había de venir el gran profeta de Dios, que es Jesús. Recorriendo este itinerario que nos marcamos el domingo pasado de los oficios de Cristo, el domingo pasado vimos a Jesús como el gran sumo sacerdote, el mayor sumo sacerdote, a Jesús hoy como el gran profeta, el mayor de los profetas, y el domingo que viene o al siguiente veremos a Jesús el Rey. Por tanto, siguiendo este itinerario, recordar muy brevemente lo que era
la función del profeta en el Antiguo Testamento. El profeta se llamaba el Nabí. El Nabí era en hebreo el profeta, el llamado de Dios para llevar a cabo su misión de traer palabra de Dios a los hombres. De ahí aquella expresión típica en los profetas que decía, así dice el Señor, ¿recordáis? Pues era el encargado, el intermediario, el hombre entre Dios y los hombres que traía la palabra de Dios. Los profetas fueron una gran institución de Israel y además es un hecho único en la historia de las religiones, porque los profetas no eran los sacerdotes, era un grupo de personas llamados directamente por Dios, que además era como el contrapoder, eran los que acusaban a los reyes, a los que acusaban a los príncipes de Israel, a los sacerdotes, a los jueces, porque no hacían la justicia, porque se olvidaban de los pobres, porque no llevaban a cabo la palabra de Dios, y por tanto era algo inédito en la historia de las religiones, ese colectivo de los profetas que no pertenecía, como he dicho, a ninguna de las instituciones típicas de ya fuera el Estado, el poder político o del poder sacerdotal. Y por lo tanto los profetas tenían una misión fundamental dentro de la experiencia de Israel. La figura típica del profeta es aquel pasaje de Moisés hablando con Dios, cuando Dios le dice a Moisés, ve y habla con el faraón y dile al faraón. Y Moisés le dice que él es parco de palabras, que él no tiene esa capacidad de hablar, ya si fuera tartamudo o no, esto es otra historia, pero demanda que su hermano sea su portador. Y Dios le dice que, pues mira, tú serás Dios para faraón y Moisés será tu profeta para faraón. Tu palabra la dirá Aarón y él se la dirá al faraón, en esa imagen de Dios, el profeta y el pueblo. Y por tanto, en ese movimiento de los profetas es donde aparece también nuestro Señor Jesús. No había solo hombres profetas, había hombres y mujeres que eran profetas de Dios, las profetizas también, llamadas por Él para llevar a cabo su palabra, la palabra de Dios para el pueblo. Era una iniciativa divina, era Dios el que llamaba al profeta. Podemos recordar la figura de Samuel, ¿verdad? Llamándole Samuel, por 3 veces Dios llama a Samuel. O la figura de Isaías en aquella visión del trono celestial y aquella purificación de Elías y por último la misión a la cual Dios le envía. El profeta era el ungido de Dios, el Espíritu de Dios venía sobre el profeta para que el profeta llevara a cabo la misión de portar la palabra de Dios. Por tanto, eran hombres y mujeres elegidos por Dios, ungidos por su Espíritu para llevar a cabo la misión de comunicar la palabra de Dios. El profeta recibía la palabra de Dios a través de diferentes medios, se nos dice en el Antiguo Testamento, a través de visiones, a través de sueños o a través de la propia palabra por comunicación verbal que Dios les hablaba y ellos comunicaban, así dice el Señor. El mensaje del profeta no era para ellos, no era para su espiritualidad, para sentirse mejores. El mensaje que el profeta recibía era para comunicarlo, era para darlo al pueblo, para llevarlo a los demás. Por tanto, tenía una misión. Y así vemos profetas que traían un mensaje profundo de denuncia profética y que no se andaban con ambajes para denunciar al rey, para denunciar a los príncipes y a los jueces, como he dicho anteriormente, y los ponían, con perdón de la palabra, a caldo. Fijaros Jesús que le llama a Herodes, ¿qué le llama? Una zorra. O sea, no se andaban con medias tintas, eran hombres de denuncia, eran hombres fuertes. Y así vemos al profeta Oseas denunciando los pecados de Israel. Pero también eran hombres que traían y mujeres que traían mensajes de misericordia y de perdón, como fue el caso de Jonás, aquel profeta rebelde que por fin Dios le utiliza para llevar eso, un mensaje de misericordia y de perdón. O profetas que son llamados por Dios para animar al pueblo, para empujar al pueblo a realizar la obra que Dios les encomienda, como el caso del profeta, que lo estudiamos en la escuela dominical. Pues ni Esdras ni Nehemías, que no fueron profetas. Ageo, muy bien, Ageo. Vale, vamos a tener que hacer exámenes en la escuela dominical. Ageo, ese
profeta de Dios, que fue llamado a animar al pueblo, a que cobrara ánimo para hacer la obra de Dios. Por tanto, el mensaje del profeta era un mensaje que era portador de la palabra de Dios. Pero, como he dicho anteriormente, la mayoría de las veces eran hombres y mujeres no queridos por el pueblo, porque su palabra hacía daño y escocía, y por tanto podemos recordar aquellas palabras de Jesús nuevamente, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El profeta no era querido porque el profeta denunciaba y por tanto en ese sentido era rechazado. En este contexto, es en el contexto que Dios a través de Moisés dice que Él levantará un profeta. El profeta, podríamos decir, con mayúscula. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oirás. Palabras que Pedro después aplicaría a Jesús en aquella predicación en el pórtico de Salomón. Pero lo más maravilloso es que en aquel caso, en el caso de Pedro, cuando hace aquella predicación hablando de aquel profeta anunciado por Moisés, dice precisamente que a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, para que os bendijese. Y creo que esta es, diríamos, el propósito final de Dios a través de los profetas y a través del profeta mayor, a través de Jesús, y era bendecir, era traernos, hacernos bien a los hombres y a las mujeres, y por tanto, por eso podemos llamarle ese mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias. Jesús tenía conciencia de ser el profeta de Dios. Es necesario, o no es posible, que un profeta, hablando de sí mismo, muera fuera de Jerusalén. Por lo tanto, Jesús tenía la conciencia profética. Él se sabía profeta de Dios con una misión. Pero también, como hemos dicho, lo escuchamos, que él era profeta en boca de otras personas. ¿Recordáis a la mujer samaritana hablando de Jesús cuando le dice: Señor, me parece que tú eres profeta? O también en la multiplicación de los panes y de los peces, cuando las multitudes dicen acerca de Jesús: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y como profeta, Jesús también recibió la palabra de Dios el Padre, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Como el profeta, Jesús recibe la palabra de Dios para que Él la comunique también a los demás. Y como profeta, Jesús tiene la conciencia de haber recibido el Espíritu Santo para llevar a cabo la misión. Cuando Jesús dice aquellas palabras en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar las buenas nuevas de salvación. En el desarrollo del pensamiento apostólico en torno a la persona de Jesús, el evangelista San Juan da un paso más acerca de Jesús y va a decirnos que no solamente es el profeta que trae la palabra de Dios, sino que Él es la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, la palabra de Dios, la palabra encarnada. Ahora ya no es solamente que Jesús trajera palabra a los hombres y a las mujeres, sino que Él mismo era la palabra de Dios. Y el clímax del pensamiento de los apóstoles en ese desarrollo de quién es Jesús, el profeta que trae palabra de Dios, y que Juan dirá que ya no es que solamente traiga palabra, sino que Él es la palabra de Dios. Un paso más y nos encontramos en Hebreos, cuando dice el texto de Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos postreros tiempos, nos ha hablado a través del Hijo. Y por tanto, ya no necesitamos más palabra profética. Ya no hay más profetas, porque el último profeta fue Jesús. Es la palabra última de Dios. Ahora solamente nos toca mirar a Jesús e interpretar a Jesús, porque Él fue el último ya sí de los profetas. Él ahora está a la diestra de Dios el Padre. En todo este proceso, Dios siempre ha tomado la iniciativa para acercarse a los hombres,
alejados de Él. Dios siempre ha tomado la iniciativa. Dios fue el que llamó siempre a los profetas. Dios ha sido el que en este último tiempo nos ha enviado al profeta con mayúsculas. Nos ha enviado a Jesús, su palabra encarnada. Y por tanto, podríamos preguntarnos, ¿y por qué lo ha hecho Dios todo esto? Pues la respuesta la da la propia Escritura. Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Y como decía Pedro en el pórtico de Salomón, allí, que lo hizo para bendecirnos, para hacernos bien, para nuestra felicidad, para nuestra dicha. Dios no envía profetas para asustarnos o para darnos miedo. No, envía profetas, porque si nos hemos desviado del camino, para que volvamos al camino. Dios no envía profetas de maldición, sino profetas de bendición, para bendecirnos, para hacernos bien. Y Jesús es el profeta que nos hace bien. Jesús, el profeta que viene con ese mensaje de bendición. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Este es, diríamos, el punto final del ministerio de Jesús. Y como hemos dicho, no solamente es a través de su palabra, sino que también es a través de su palabra. Que su palabra sea una palabra de bendición implica que cuando la escuchamos nos hace bien. Es una palabra, porque podríamos decir, buena para nosotros. Es una palabra buena para nuestras vidas, para nuestras familias, para educar a nuestros hijos en los valores buenos del amor, de la misericordia, de la justicia, de la bondad, de la verdad. Podríamos decir infinidad de cosas, que es lo que nos trae el Evangelio de Jesús. Es esa palabra que ahora nos toca a nosotros escuchar. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, al que hay que escuchar en última instancia es a Jesús. A Jesús. Porque su palabra es una palabra que nos hace bien a nuestro corazón y a nuestras almas. Pero tenemos que saber escuchar a Jesús. Y es una palabra buena porque nos ayuda a construirnos como mejores personas y una mejor sociedad, un mejor mundo, una sociedad más justa, más humana, más digna. Por eso tenemos que escuchar a Jesús, para que Él nos transforme a cada uno de nosotros y podamos así extender, y como veíamos ayer en nuestra célula, ser pescadores de hombre, que rescatan a los hombres del abismo del mar, que el mar significa la maldad, para ser pescadores y llevarlos al bien que es Jesús. Pero para hacer eso tenemos que ser buena gente nosotros, en primer lugar. Tenemos que ser buenos, permitidme la expresión, que parece tan corriente y que a veces está tan alejada de la realidad. Tenemos que ser buena gente, buenas personas, que el Evangelio nos transforme, nos haga buenos, mejores, diferentes. Y eso se tiene que ver en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, de sentir, de relacionarnos unos con otros, donde está fuera toda enemistad, toda contienda, como diría la palabra misma. Es una palabra, hermanas y hermanos, que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es el Evangelio que nos libera y nos hace hombres y mujeres libres, porque nos libera de tantas esclavitudes en las cuales mucha gente está. Y nos hace libres porque hemos encontrado en la palabra eso que nos hace bien, que nos construye como personas y que nos desata de las otras cosas que nos tienen atados y que cuando pasa el tiempo decimos, madre mía, cómo nos hemos complicado la vida, ¿verdad? ¿Cómo nos hemos complicado la vida? ¿Cuántas cosas hay para vivir que el Señor ha hecho? En esa dinámica, la palabra nos hace libres. Pero además, la misma palabra, Jesús, es la misma palabra encarnada. Y esto quiere decir que ahora la palabra de Dios no es solamente mandamientos que están por aquí y por allá, sino que es Jesús mismo. Y tenemos que mirar a Jesús, escuchar a Jesús, interpretar a Jesús, saber qué es lo que a Jesús le conmocionaba. Y decíamos que Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas. Y ayer veíamos también que Jesús vio a la viuda de Naín llevando a su hijo y tuvo misericordia y compasión de aquella mujer que había perdido el único sustento que tenía y lo resucitó. Así es Jesús. Y cuando miramos a Jesús, lo que vemos y tenemos que ver es eso precisamente. No es cuestión de doctrinas, no es cuestión de mandamientos, es Jesús.
ese Jesús encarnado que va haciendo bienes, como dice también el libro de Hechos. A ese Jesús tenemos que mirar, para identificarnos con Él, para desearle a Él, para ser seducidos por Él, porque queremos ser como Él. ¿Y queremos ser como Él en qué sentido? Pues queremos amar como Él, tener compasión, misericordia como Él, saber actuar en momentos críticos de nuestra vida, difíciles como Él, tener la fe como Él en el Padre y por tanto Jesús como modelo para nosotros y nuestras vidas. Ahora tenemos que escuchar a Dios cuando nos dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. A Él oíd. Por tanto tenemos que oír a Jesús. Y oír a Jesús, ¿dónde? ¿Cómo? Pues en los Evangelios. Seguir a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, ir acompañándole por el camino, mirad el Evangelio, leamos el Evangelio, escuchemos el Evangelio. ¿Y cómo vemos a Jesús que se relaciona con aquella adúltera que la quieren apedrear, aquellos miserables que eran incapaces de llevar al hombre y a la mujer y solamente a la más débil para presentarla allí, pecadora, adúltera? Y Jesús dijo: yo no he venido para juzgar ni para condenar, he venido para salvar lo que se había perdido. Y le dice: ¿alguien te condena? ¿Nadie? Pues yo, ¿quién soy? Yo tampoco. Ve en paz. Es ese Jesús al que tenemos que mirar, para recobrar la verdadera humanidad, para recobrar la verdadera espiritualidad. No vemos a Jesús en el templo, con sacrificios, no lo vemos nunca. Va al templo para hablar, para predicar, porque está allí la gente, pero no le vemos como un hombre de las religiones, le vemos como un hombre del pueblo, un hombre que actúa. No le vemos allí en un rincón orando para ser visto y llevando a sus discípulos allí al cuarto de la oración. No le vemos a Jesús en esas dinámicas. Vemos a un Jesús que se preocupa de la vida, de los hombres. Podríamos decir que Jesús era el más laico de todos los laicos, porque siempre estaba con el pueblo y comía con el pueblo, con la gente, y con la gente de malvivir, para colmo de los colmos. Y nosotros queremos vivir la espiritualidad en un cuarto, encerrados, pensando que así somos más espirituales. No es así. Es viviendo la vida con la gente y siendo como Jesús, buena gente. Buena gente. Porque a veces los que están encerrados en los cuartos son los peores. Hay que estar con la gente, vivir para la gente y por la gente. Así era nuestro Jesús. Esa es la verdadera y auténtica espiritualidad, la que transforma nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestro carácter, nuestros valores, en definitiva, para ser buena gente. Jesús el profeta, en su ausencia, porque Jesús partió al Padre, nos ha dejado su espíritu, el espíritu del profeta. Y hay una historia preciosa en el Antiguo Testamento que es muy bonita y que viene a significar, es una metáfora, es un símbolo, más allá de la historicidad o no, de lo que sea, es el símbolo de lo que representa el espíritu de Jesús ahora en nosotros. Es aquella historia del profeta Elías y Eliseo. Cuando Elías tiene conciencia de que va a ser arrebatado y el Padre se lo va a llevar, y Eliseo va detrás como el discípulo detrás del maestro, y Eliseo intuye que aquí me quedo sin maestro, este se va, y yo quiero su espíritu. Desea el espíritu de Elías, y quiere el espíritu de Elías, porque él era un aprendiz, no de brujo, de profeta. Y quería tener el espíritu del profeta para ser como su maestro. Y cuando él intuye que el profeta va a ser arrebatado, le dice: yo quiero de tu espíritu. Y dice que Elías se cogió y le dijo: mira, me tengo que marchar a Betel. Tú quédate aquí, que yo me voy a Betel. Y Eliseo dice: que va, yo me voy detrás de ti, que yo quiero lo que tú tienes. Y se va de Betel y le dice Elías: me tengo que ir a Jericó, quédate aquí. Y Eliseo dice que no, que yo me voy detrás de ti. Y llegan al Jordán, y ya llegan al Jordán, y yo creo que ya Elías ya pues se dijo: mira, me has vencido. ¿Qué pides? Y le dijo Eliseo: pido una porción doble de tu espíritu. Y Elías le dice: bueno, cuando sea arrebatado, si me ves y te coges mi manto, entonces, quién sabe
si recibirás el Espíritu. Y efectivamente, nos dice el texto que viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Recibió el espíritu, lo reconocieron y se postraron delante de él. Esta historia creo que nos debe hacer recordar las palabras de Jesús allí en el aposento alto, cuando Jesús les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad sobre vosotros, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, como los profetas. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Recibiréis el Espíritu, mi Espíritu, el Espíritu Santo, como Eliseo recibió el Espíritu del profeta Elías. A Jesús le oímos, como hemos dicho antes, en el Evangelio. Le conocemos en el Evangelio, le descubrimos en el Evangelio. Pero ¿desde dónde oímos a Jesús? Porque todos leemos el Evangelio. Aquí y allá, y en esta iglesia, y en otra, y todos leen el Evangelio. Hasta Saramago leía el Evangelio y escribió aquel Evangelio según San Mateo, ¿vale? Una parodia, evidentemente, del Evangelio de Jesús. ¿Desde dónde leemos a Jesús? Desde nuestro conocimiento, desde nuestras capacidades, desde nuestros intereses personales, y ya filtramos al Jesús del Evangelio por lo que, incluso por nuestros propios prejuicios cuando le leemos, o le leemos a Jesús desde la escucha atenta del Espíritu Santo. Abre mis ojos para ver a Jesús en el Evangelio. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Hoy nos hemos aproximado a otro oficio de Jesús, el oficio de profeta. Jesús, hemos visto que como todos los profetas, Él también fue llamado por Dios, enviado a la misión, recibió el Espíritu, recordar, allí en el Jordán, descendió el Espíritu sobre Él. Él dijo: el Espíritu del Señor ha venido sobre mí, y por tanto Jesús, palabra de Dios. No solamente fue portador de la palabra de Dios, sino que Él era encarnada la palabra de Dios, con una misión, con un objetivo, que era el de proclamar el reino de Dios. Y dice Pedro, para bendecirnos, para hacernos bien. Jesús, como Dios, es un Dios de amor que quiere nuestro bien, y por tanto es para bendecirnos, para hacernos felices, para utilizar una palabra que a todos nos gusta, para hacernos felices. Dichosos, que es bienaventurados, macarios, en griego, ¿verdad? Pues eso es para lo que vino Jesús, para darnos la vida, y la vida abundante y la vida eterna. Él nosotros como Eliseo también ahora recibimos el Espíritu del profeta, que nos ayuda a ver en Jesús esa palabra encarnada, que nos haga bien y que nos ayude también a vivir nuestra vida. Mirad, otro profeta del Antiguo Testamento, Jeremías, experimentó algo que después experimentarían aquellos dos discípulos del camino de Emaús, y que con esto me gustaría concluir, fuera también nuestra propia experiencia, si no en el día de hoy, pues en el día de hoy, y si puede ser más días también. Jeremías, hermanas y hermanos, experimentó el fuego de la palabra de Dios dentro de él. Y dice el texto que yo decía, fijaros, un profeta rebelde, porque su mensaje es un mensaje de fuego, y a él mismo le hacía daño. Dice, yo decía, no volveré a recordarlo ni hablaré más en su nombre, en el nombre de Dios. Y yo no hablaré más en el nombre de Dios. Pero había en mi corazón algo así como un fuego ardiente, prendido en mis huesos. Y aunque yo trabajaba por apagarlo, no podía. Que había un fuego dentro de su cuerpo, de sus huesos, que aunque él no quería proclamar ya a Dios y quería apagar ese fuego, no podía. El fuego del profeta, de Dios, de la palabra, ardía en su corazón y le llevó
a seguir predicando el mensaje. Los discípulos de Emaús también experimentaron ese fuego. ¿No sentimos arder nuestros corazones cuando Él nos iba explicando las Escrituras? Los discípulos en el camino de Emaús, dice que se conmovieron, ardía su corazón también por dentro al escuchar las Escrituras. Ojalá, hermana, hermano, iglesia de Alicante, y los que nos visitáis en el día de hoy, arda nuestro corazón al contemplar la palabra encarnada, Jesús. Ojalá arda nuestro corazón al escuchar la palabra de Dios. Ojalá también como iglesia las palabras de Jesús nos hagan arder para vivir como a Él le agrada, para dar lo mejor de nosotros, para seguir dando testimonio de su amor y su misericordia a todos los que nos rodean. En definitiva, y otra vez vuelvo a esa palabra, para ser buena gente, para bendecir a los demás. Si esa es nuestra experiencia de Dios, pues que lo sea. Y si esa es nuestra experiencia de Dios, que Dios nos ayude a vivirla y a proclamarla. Que el Señor os bendiga. Amén.